Muy bien, amados y amadas en el Señor, muchas gracias por conectarse, hacer un paréntesis en sus labores diarias para estudiar juntos la palabra de Dios. Continuamos con la lección número 5 de la Iglesia Cristiana. Perdón, y como vimos la clase anterior, una iglesia activa, una iglesia que compartía valientemente la palabra de Dios con otros. Pero lo que siempre me ha llamado la atención es que no solamente de palabras, sino de sus acciones. También las palabras y las acciones estaban conectadas. Hoy vamos a enfocarnos en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, cómo le fue en algunos lugares, lo recibieron con gozo, con alegría, muchos creyeron. En otras partes, usted y yo sabemos que el enemigo de Dios, Satanás, siempre usa sus herramientas para poner trampas, para hacer caer a los mensajeros, y esa historia sigue latente hoy en día también. Pero al fin del día, la palabra de Dios siempre produce los frutos, los deseos y el propósito que tiene en el corazón del ser humano. Entonces vamos a conocer un poquito más de la historia del apóstol Pablo, de cómo viajaba, qué hacía, em, y cómo compartía con otros la palabra de Dios de una forma muy valiente y enfocado siempre en la muerte y la gloriosa resurrección de Jesucristo. Postrados a los pies de Cristo, empecemos esta lección y, por qué no, la semana también. Vamos a hacer esta oración. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia, para que yo entienda mejor cómo poder hablarles a otros acerca de ti. Te pido que me perdones cuando me falta el valor para hablar, que aumentes y fortalezcas en mí el amor por los demás y el deseo de hablarles acerca de ti. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Como vimos aquí en los textos bíblicos que leímos, Antioquía cerca de Pisidia. Entonces vamos a ver dónde salieron, a dónde llegaron, cuál fue el propósito de estos viajes misioneros del apóstol Pablo. Vamos a enfocarnos en el capítulo 13, los versículos del 13 al 52 para el estudio de esta mañana. Como ya es costumbre, tenemos tres objetivos en los cuales, por la gracia de Dios, pedimos que nos ayude a cumplirlos. Usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 13, 13, 52. Explicar el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo e identificar el propósito de Academia Cristo. Esos tres propósitos para el día de hoy. Continuamos con la familiarización de las 4C, que tenemos el captar, contar, considerar y consolidar. Y el captar para esta mañana es eh, esta pregunta, ¿verdad? Más que pregunta, es como una investigación que hicimos, que nos conecta con la historia, que hace una introducción y nos da un tema para conversación. Muy bien, entonces comparta un detalle de la vida de Pablo, algún detalle que usted encontró literalmente en los tres capítulos que le tocó leer. Bueno, 10, 11, 12 y 13, 4 capítulos. ¿Alguna cosita, algún detalle que usted sepa, que usted haya encontrado de la vida del apóstol Pablo? ¿Un voluntario, una voluntaria? Hola Verónica, Verónica, querida, adelante. mira, busqué Pablo era judío de la diáspora, miembro de los partidos de fariseos, que experimentó una revelación de Jesús resucitado. Después de una experiencia, viajó por todo el Imperio Romano Oriente, difundiendo la buena nueva de Jesús que pronto regresaría del cielo y daría paso al reino de Dios. Excelente, Verónica, muchas gracias, muchas gracias.
Gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Algún otro detalle que usted encontró? Bueno, vamos a avanzar un poquito aquí. Vemos una pequeña cronología del apóstol Pablo. Está aquí la fecha, ¿verdad? Que nos dice año y evento. Ahí está más o menos, es una fecha aproximada. El nacimiento nació en Tarso. Durante su juventud fue educado en Jerusalén, se dice, ¿verdad? Que ahí fue bajo la tutela del gran Gamaliel, que era un judío con mucho conocimiento, y él pues aprendió mucho de él, conocía mucho sobre las escrituras, específicamente del Antiguo Testamento. En el año 30 Jesús fue crucificado y resucita. No sabemos si él estaba allí entre la multitud en contra de Jesús. No nos dice mucho la Biblia, pero es posible que estaba por ahí, que escuchó sobre este tal Jesucristo, ¿verdad? El año 31, más o menos, Esteban fue martirizado en Jerusalén y Pablo estaba allí ese mismo año, después de un tiempo desde que murió el primer mártir. Pablo fue convertido, como dijo nuestra hermana Verónica, por la obra de Dios, por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego, después de eso, al principio, él recibió muchas críticas de sus colegas ahí en Jerusalén, entonces regresó a su tierra natal, pasó ahí mucho tiempo, aproximadamente 3 años, en Arabia, y luego, después de eso, visita a Pedro y Jacobo en Jerusalén. Después comienzan los viajes, ¿verdad? Va a Tarso, la ciudad de su nacimiento, y conoce a Bernabé, que fue una bendición en su vida. Él llevó a Antioquía, de ahí partieron a los viajes misioneros. Entonces, continuamos con un poco más de información. En el año 44 hasta el 46 hace su segunda visita a Jerusalén. Eh, Luego el 47-48, primer viaje misionero de Pablo. Concilio de Jerusalén en 49 al 52, el segundo viaje misionero de Pablo. También el tercer viaje misionero. Pablo es arrestado en Jerusalén, detenido y prisionero allí en Cesarea. Pablo enviado a Roma como prisionero, perdón, allí está bajo arresto domiciliario. Últimos viajes y ejecución en Roma. Más o menos una pequeña síntesis de la vida del apóstol Pablo, y analizando cada uno de esos periodos de tiempo, pues sufrió muchísimo por la predicación del Evangelio. También fundó muchas congregaciones, entrenaba a los líderes, ¿verdad? Para que compartieran con otros la palabra de Dios. No era aquellos que el apóstol Pablo, ¿verdad? Fundaba la iglesia, yo lo hice, yo me quedo aquí por siempre. Todo lo contrario, las estrategias del apóstol Pablo era identificar a un líder, entrenarlo y que ese líder se encargara de compartir con otros el evangelio. Entonces fue una vida de servicio al Señor. Eh, Escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, las epístolas, y siempre con propósitos de edificar a las congregaciones a las cuales él había servido, y de paso a nosotros también. Muy bien, me encanta mucho la historia del apóstol Pablo. Como vimos la clase anterior, pasó por la gracia de Dios de ser enemigo, acérrimos del Evangelio de Cristo, a ser uno de los más grandes discípulos de Cristo, uno de los más grandes apóstoles, quienes fervientemente compartían el Evangelio de salvación y vida eterna. Damos la bienvenida a nuestros hermanas que acaban de conectarse aquí. A Miriam, bienvenida. A Luis, también tenemos a Santiago. Bienvenidos, hermanos, hermanas. Recién acabamos de empezar la clase. Amén, bendiciones a todos.
Muy bien, entonces continuamos aquí contando la historia. ¿Quién quiere hacerme el favor de contar la historia de una forma resumida? El capítulo 13, versículos 13 hasta el 52, creo era. ¿Alguien un resumen para ir practicando un poquito la parte de contar la historia? La historia que pasó en el capítulo 13 de Hechos. Un voluntario, una voluntaria. Buenos días, bendiciones. Thompson. Thompson, adelante, hermano. Cuéntenos. Bueno, el resumen que puedo decirle de esto es lo que Pablo sale a su primer viaje misionero cuando llega a la isla. Primero, luego de allí pasa a la sinagoga. En la sinagoga comienza a compartir las escrituras directamente a los judíos que estaban ahí y algunos prosélitos que habían sido convocados para la reunión o a compartir de la palabra. Se encuentra con que estos no habían creído, muchos no creyeron, otros sí creyeron, y los gentiles que habían escuchado afuera se impactaron con lo que estaban escuchando. El día cuando salen de la sinagoga, ellos les interesó el mensaje y se agolparon la semana siguiente casi toda la nación por lo que habían escuchado, del testimonio que habían escuchado de Pablo hablando en la sinagoga. Se reúnen todos, eso provoca un celo grande en los judíos, y los judíos lo que hacen es agitar a la gente para que los echen fuera, pero ya la palabra había sido implantada en el corazón de las personas, y estos, pues, al salir del lugar y fueron a otro lugar, ya habían quedado contentos con lo que habían recibido y siguieron, y se ve que siguieron gozosos y llenos del Espíritu Santo, y Pablo entonces pudo lanzarse hacia otra población donde compartió con lo que había sucedido allá, y los discípulos quedaron llenos del Espíritu Santo. Gracias, hermano. Excelente, excelente resumen. Muy bien. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea de alimentarnos de la palabra de Dios y luego compartir con otros, ¿verdad? Contando la historia como contó nuestro hermano Thompson. Gracias, hermano. Bien hecho. Entonces ahí vemos una cosa particular que ahí en Antioquía se les llamó a los cristianos por primera vez. Entonces, ya el apóstol Pablo empezó a viajar mucho. Mire las distancias ahí que viajaban y siempre con un propósito, con una meta, como dijo nuestro hermano Thompson. Él proclamó, predicó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, comenzando desde allá, desde Jerusalén, ¿verdad? Del tiempo en el desierto. También mencionó la paciencia de Dios, desde las batallas que él ganaba por la gente. Y también, pues, ahí está que lo crucificaron. Pero siempre el apóstol Pablo enfocado en la resurrección, ¿verdad? Porque usted y yo sabemos, sin resurrección, no sería una pérdida de tiempo. Entonces siempre él enfocaba en el evangelio. Decía, ustedes lo mataron, sí, pero Dios lo resucitó. Para gloria de Dios, hoy nosotros también seguimos compartiendo ese mensaje. Nuestro hermano querido ya hizo un excelente resumen, ahí está. La gente escuchó con gozo el evangelio y quiso más y más, y los judíos rechazaron. Sin embargo, los gentiles se regocijaron que para ellos también había llegado su Salvador Jesucristo. Muy bien, hermanos, hermanas, vamos a las preguntas de considerar. Aquí tenemos 6 preguntas en las cuales investigamos los personajes. A ver, ¿quién quiere comenzar con la primera pregunta? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cómo les fue con la investigación? ¿Encontraron muchos, pocos? Cuéntenme todo. Adelante, querido Thompson. Bueno, los personajes que encontré aquí fueron Pablo, sus compañeros Juan, Bernabé, los principales de la sinagoga, el pueblo, los israelitas, la gente, los gentiles, Jesucristo, Dios, el Padre, David, Bernabé, el Espíritu Santo. Excelente, hermano. ¿Alguien más quiere acotar algunos otros personajes? La lista de Thompson fue muy grande. También tenemos al profeta Samuel mencionado, a Dios. Pastor, discúlpeme, lo que pasa es que como nos dijo que iba con las 4C, estaba concentrada en
en la investigación. Pero por el momento pude observar eso. Perfecto. Yo creo que es una excelente identificación, nomás para ponerle algunos más, pero ya con eso, perfecto. Gracias a Marta, Pilato, Gentiles, Samuel, jueces, los profetas de Juan. Perfecto. Excelente. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Algunos objetos que ustedes identificaron ahí. Adelante, Thompson. ¿Lo escuchamos, hermano, el micrófono? De pronto. Ok, ahora sí. Sí. Gracias, hermano. El puerto de Pafos, los barcos, madera, eh, el sepulcro, el libro de la ley, el polvo de los pies, las sandalias, eh, el otro puerto que era el puerto de allá de donde fueron ellos luego eh, listo, hasta ahí tengo yo. Perfecto, hermano. Muy bien. También podemos mencionar la sinagoga, ¿verdad? Donde estaban, donde llegaron. Excelente. Ahí está, Marta, gracias, chévere. También agregando a la lista que nos mencionó Thompson. Candelabros, madero, desierto, asientos, sinagoga, cielo, chévere. Muy bien, excelente identificación. ¿Dónde ocurrió la historia? Aquí va a ser un poco más difícil porque había muchos lugares mencionados, ¿verdad? Y algunos nombres un poco difíciles de mencionar. Cuéntenos, ¿dónde ocurrió la historia? Thompson, adelante, hermano. Ocurrió en Pérge, en Panfilia, en Antioquía de Pisidia y en la sinagoga. Perfecto, ¿verdad? Todo eso, lo que hoy en día es Turquía. Am, muy bien. Sí, con eso ya en la sinagoga allí, en Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Ya llegaron. Ahí está un poco el mapa, donde salieron, a ver dónde salieron, de acá. Salieron por aquí. Estos mapas están como ida y vuelta porque salieron, regresaron. Entonces, por aquí está de Perge, Antioquía. Habían dos Antioquías. La una era de Siria y la otra de Pisidia. ¿Cuándo ocurrió la historia, hermanos? ¿Cuándo ocurrió la historia que específicamente nos cuenta Pablo aquel día? Gracias, Verónica. Panfilia, Antioquía de Pisidia. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? La historia ocurrió en el día de reposo. Excelente. Muy bien. ¿Y en qué viaje era del apóstol Pablo? ¿El primero, segundo o el tercero? Es el primer día de misionero de Pablo. Excelente. Muy bien. Entonces, más o menos estamos hablando de las fechas entre los años 47 al 48 después de Cristo, pero para no especular con las fechas, podemos decir exactamente lo que dijo Thompson. Un día de reposo, el primer viaje misionero de Pablo allí en Antioquía. Perfecto. Muy bien, gracias, Verónica. Primer viaje de Pablo. ¿Cuál es el problema o los problemas que ustedes identificaron? Y también si se soluciona y cómo se soluciona el problema. Que darle participación a otro, pero si no me dicen, entonces le doy de nuevo. Vamos a esperar unos 2 segunditos o 3, si no nos levantan la mano o nos apoyan. Adelante, por favor. Cuéntenos nomás. Aquí estamos en familia. Todos para aprender. Gracias, Miriam. Uno fue la separación de Juan. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuál fue el problema principal? ¿Cómo reaccionaron los judíos al ver a este siervo de Dios con gozo, con valentía, con amor predicar la palabra de Dios? Adelante, Thompson.
Uno de los problemas principales fue el celo que le causó por Celo. causa de que cuando predicó la palabra, cómo la gente se agolpó a querer seguir recibiendo aquello que supuestamente debían dar los judíos y no lo habían podido dar. Así que cuando vieron eso, se pusieron molestos y comenzaron entonces, en vez de aprender, a preparar una situación para que sacaran a Pablo del lugar. Gracias, hermano querido. Muy bien. También nuestra hermana Verónica dice, el conflicto de Pablo con los judíos. Definitivamente, claro, vemos que la envidia, y creo que Thompson lo definió de una forma magistral, ¿verdad? Porque alguien más viene a hacer lo que nosotros hemos estado haciendo y lo hace mejor que nosotros, pues causa envidia, causa enojo, causa frustración y con todo ese veneno en la mente, pues ya después, como dijo Thompson, se agruparon la gente y ahí con chismes, con todo eso. Y cuando la multitud se volvió contra Pablo, pues tuvieron que salir, ¿verdad? Excelente, entonces se soluciona el problema. ¿Cómo se soluciona? ¿Algún voluntario, una voluntaria? ¿Cómo se soluciona el problema? Ya identificamos dos problemas concretos. El uno era la envidia y el otro que dijo el conflicto, ¿verdad? Nuestra hermana Verónica. ¿Cómo se solucionan esos dos problemas? Vamos con Thompson. Adelante, hermano. Ok, el problema se soluciona cuando Pablo en el siguiente sábado los confronta y le dice que la bendición era para ellos, la predicación era para ellos primero, tal como Dios se lo había mandado, pero si ellos lo rechazaban, él iba a ser mandado a los gentiles. Entonces, al confrontarlo y ellos no aceptarlo, sencillamente Pablo se sacudió los pies y se fue de allí y comenzó a predicar a los gentiles, los cuales le siguieron de gran forma para que ellos pudieran seguir entonces desarrollando y aprendiendo acerca de Jesucristo. Excelente. Entonces, nota usted la estrategia maravillosa. Gracias, Thompson. Del apóstol Pablo. Él primero, como el Señor lo mandó, proclamó a su pueblo con el mismo ímpetu, con el mismo amor. Y después el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Hasta, ¿qué no daría yo para que mi pueblo creyera? ¿Verdad? Pero en este caso les dijo claramente, ustedes no creen, ustedes rechazan, ustedes se burlan, y ahora los judíos, pero a los gentiles, y ellos los recibieron de gran manera, había gozo y como dice el texto bíblico, muchos creyeron el evangelio de Cristo. Entonces, excelente. Gracias, Verónica. Cuando Pablo anunció la buena nueva de la palabra de Dios, claro, muchos creyeron. Entonces, ahí está. Y lo mismo pasa hoy en día. Existe esa misma reacción, si se podría decir, de los seres humanos, ¿verdad? Unos que creen en Cristo, otros que rechazan, otros que se burlan, otros que dicen que no necesito, otros que critican a los que están estudiando la palabra de Dios, a los que están compartiendo la palabra de Dios. De todo hay en el mundo que Dios creó, ¿verdad? Pero eso no paró, no impidió que el apóstol Pablo siguiese compartiendo valientemente el evangelio con otros. Y ya es lindo estudiar la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, ¿verdad? Con qué valor, a pesar de ser rechazados, perseguidos, asesinados, apedreados, el evangelio se seguía compartiendo y quería mucha gente. Muy bien, ahora estamos en la parte de consolidar. Aquí aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida y aquí vemos de cerca, ¿verdad? De lejos uno puede criticar a la gente como rechazaba, por qué no entendía, qué les pasaba, ¿verdad? Pero aquí va la flecha más directa a nosotros, ¿verdad? Con 4 preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación a nuestras vidas de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Comenzando con la primera pregunta, tenemos ¿cuál es el punto principal de la historia? Y este es el resumen, ¿verdad? Aquí tratamos de simplificar, sintetizar en una
frase, una línea, el resumen del punto principal de la historia. En esta historia, el resumen es este. El apóstol Pablo fue a la sinagoga en Antioquía de Pisidia, donde contaba a las personas sobre Jesucristo. Entonces, ese fue el punto principal. Muy bien. Entonces, ya con eso en mente, sabemos a dónde fue, lo que hizo el apóstol Pablo y cómo lo hizo, ¿verdad? Resume toda la historia. Muy bien. Vamos entonces a tocar nuestras manos, nuestros corazones, a poner nuestra mano en el corazón, debo decir, e identificar qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es nuestra reacción, si se podría decir, a la palabra de Dios? Puede ser escuchada de alguien más o nuestra vida práctica en nuestros hogares. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Vamos a empezar con Thompson y luego vamos bajando con los demás hermanos y hermanas para que también participen. Uno de los pecados que puedo ver aquí es que muchas veces nosotros, aún conociendo las escrituras, cometemos algún tipo de situaciones o pecados en nuestra propia vida y cuando somos confrontados reaccionamos al igual que muchos judíos. Reaccionamos mal hasta que seamos bien redarguidos por el Espíritu Santo y entonces nos podamos arrepentir y reconocer que tenemos una situación que tenemos que mejorar. Amén, hermano. Sí, ¿y tú quién eres para que me vengas a decir esto, verdad? La reacción, yo sé más, yo he estudiado más, yo he aprendido más, yo llevo más años como cristiano y cositas por el estilo, pero como dijo Thompson, ahí es cuando la ley de Dios nos da un golpe bajo y nos tira donde debemos estar, ¿verdad? Eso es lo que la ley hace. Y si el Señor dice, ¿quieres compararte? Vamos a compararnos. Entonces, con el que te vas a comparar es conmigo y ahí salimos perdiendo, ¿verdad? A ver, aquí hay una, gracias Miriam, la incredulidad, buscar, rechazar la palabra de Dios. Perfecto, hermana, tiene toda la razón. Y eso nos pasa a todos. Seamos cristianos por muchos años, recién estemos comenzando en el ministerio, en la palabra de Dios, igual, la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Cuando uno toca la piel y se da cuenta que hay huesos, hay carne, hay pellejo, como decimos, nos damos cuenta que fallamos contra nuestro Dios. ¿Alguien más quiere decir gracias, Verónica? Es no saber proclamar la palabra como lo hizo Pablo. Sí, hermana querida, ya. Ahí la lista nuestra va creciendo, ¿verdad? Porque sí es difícil, sí cuesta. A veces uno dice, oye, ya soy creyente, ya, yo estoy bien, ya el resto que sufra no más, ¿verdad? Pero ahí está el reto y eso fallamos. Excelente. ¿Alguien más? ¿Algún Edison? Buen día, hermano, bienvenido. ¿Cómo va? Pastor, buenos días, ¿cómo le ha ido? Muy bien, sí, señor. Gracias a Dios. Hermano. Cuéntenos, hermano, algún pecado que esta historia le ha llevado a confesar. Gracias, Marta, por contarnos. Sí, nos reconocemos nuestros errores, sí, y a veces, siempre como nuestros primeros padres, vamos a buscar una excusa. No fue mi culpa, ¿verdad? Hice eso porque alguien tuvo que meterse en mi camino para que hiciese eso, ¿verdad? Bueno, entonces, excelente identificación, ya hemos visto. La ley de Dios nos muestra que ofendemos a nuestro Padre Celestial en pensamiento, palabra y obra, y por lo tal, merecemos el castigo de Dios, ¿verdad? Como dice la ley, la paga del pecado es muerte y Dios exige santidad de nosotros y al no serlo, merecemos el castigo de Dios. Sin embargo,
Dios no nos deja en el suelo sangrando o siendo pisoteados por nuestro peor enemigo, sino que nos ha enviado a nuestro Señor Jesucristo, el que nos levanta, nos lava las heridas, nos sana, cicatriza y nos dice, mirándonos fijamente a los ojos, tus pecados te son perdonados. Por eso vino a la tierra por los judíos que lo escupieron, que lo rechazaron, y aún al fin, cuando estaba en la cruz, les dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, con eso en mente, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Adelante, querida Miriam, escuchamos. Buenos días, pastor. No había tenido la oportunidad de saludar. Mira, en el Hechos 10:12 que estaba en el video, ¿verdad? Mira, la visión del tiempo, cuando hubo la visión del lienzo, ahí el Señor le dice, mata y come, vaya y dé la palabra. Yo veo allí el amor de Dios hacia los gentiles, para que ellos también pudieran recibir la salvación. De hecho, ellos creyeron, en el video establece la historia. Entonces, los versículos, Hechos 10:12, allí puedo visualizar el amor de Dios. Gracias, hermana. Muy bien dicho, sí. El Evangelio de Cristo no tiene como segregacionalismo, ¿verdad? Como diferencias culturales, diferencias de clases sociales, nada de eso. Todo lo contrario, Jesucristo vino para todo el mundo, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo murió, pagó el precio por todos nosotros. Adelante, Thompson. Gracias, Miriam. Hermano querido, el micrófono. Amén, buenos días. Yo lo veo en el versículo 48 del capítulo 13 y también lo puedo ver en el 38 al 40, cuando Pablo pues expone allí la palabra y le explica que para los que habían creído era el mensaje y que ellos habían creído. Entonces en el 48 dice que los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. O sea, esa gente que abrió su corazón fueron ordenados para alcanzar esa bendición, porque ahí vino una manifestación del amor de Dios también hacia los gentiles. Excelente, hermano. Muy bien. Y también mencionó una parte que la ley no nos salva, sino el Evangelio, la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Entonces, y esa noticia, no sé para usted, pero para mí en lo personal, cuando a mí me contaron a través de a la luz de las Escrituras que yo soy salvo por la gracia de Dios y no por lo que hago o deje de hacer, fue como si un elefante se hubiera quitado de mis hombros y una casa se hubiera quitado de mis hombros. Y eso es lo que es hoy en día, ¿verdad? El apóstol Pablo predicó a Jesucristo, ¿verdad? A este que cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar, que fue crucificado en la cruz, que pagó el precio de nuestra redención, y el Jesucristo que ascendió al cielo y que está a la derecha de Dios Padre. Entonces, es el mismo mensaje que hoy también nosotros seguimos compartiendo con otros. Seguimos proclamando a ese Jesucristo crucificado y resucitado, glorioso de entre los muertos, y que la salvación es para todos. Y en este caso específico para judíos y gentiles, para nosotros todos los latinoamericanos de Europa, de Asia, de África, de todos los continentes, ¿verdad? Entonces, como dijeron ustedes, y aquí están algunos versículos, versículo 27 al 29 del capítulo 13. También tenemos el versículo 26, que todos necesitamos un Salvador. El versículo 39, que la ley no nos justifica, solo el Evangelio de Cristo. 45, 50 se llenaron los de celos, los judíos, pero lo opuesto, que los gentiles bailaban de alegría porque estaban llenos del Espíritu Santo. Excelente, excelente. Y lo propio sucede con nosotros también. Estudiamos diligentemente la palabra de Dios con el propósito de compartir con otros y hay gozo espiritual, hay paz,
hay alegría en nuestros corazones. Hay fiesta interior, si se podría decir. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Siempre nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que Dios se haya fijado en mi vida y haya hecho todo lo que ha hecho en mí, como lo hizo con Pablo, para transformarme, para hacerme una nueva criatura, ¿verdad? Y en esa gratitud, ¿cómo voy a vivir yo dando frutos de fe con un corazón agradecido? Adelante, hermanos, les escucho. Qué lindo versículo, ese es mi favorito. Muy bien, excelente. Gracias a Marta. Edison, hermano, adelante. Pastor, sí, buenos días. Buenos días. Pues, ¿qué pediría yo que ore Dios? Yo pediría, pues, muy importante el ser obediente, ¿sí? Pues cuando Dios nos llama a predicar el evangelio, ¿sí? Y llevarlo a las naciones, ¿sí? Así como hizo Pablo, ¿sí? Ujú. Él predicó a los gentiles, ¿sí? Y le dijo todo lo que Dios le había mostrado y le había dicho para él, ¿sí? Que era lo que Dios quería para él y su pueblo, ¿sí? Entonces a veces nosotros personalmente, a veces Dios tiene un llamado para nosotros, ¿sí? A veces nosotros hacemos caso omiso a lo que Dios nos llama y por desobediencia es que viene después los castigos por parte de Dios por no ser obedientes, ¿sí? Tenemos que pedirle mucha fuerza y fortaleza al llamado de Dios, ¿sí? Al momento de que nos llame a predicar el Ujú. evangelio, pues es lo que yo entiendo ahí. Gracias, hermano. Muy bien. Sí, más la imperante necesidad de que la gente escuche el evangelio, ¿verdad? Si yo tengo un amigo, si tengo un familiar, ¿verdad? Es como si tengo algo que compartir, una buena noticia con esa persona, con ese ser querido, lo voy a compartir. Y si es la palabra de Dios la que le va a librar de la muerte eterna en el infierno, pues hay más urgencia, hay más como ese deseo de poder ver a ese ser querido conmigo en el cielo, con mis amigos, ¿verdad? Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Qué pediría usted? Gracias por su petición al Señor. Querido Thompson, adelante. Bueno, yo le pediría al Señor que nos diera sobre todo denuedo, porque el denuedo nos da capacidad de que aunque nos estén rechazando, nosotros no nos detengamos bajo ninguna circunstancia, sabiendo que nos da firmeza y convicción de lo que hemos creído y hacemos para que el nombre de Jesús sea glorificado. El denuedo es fundamental en la vida del creyente para que cuando sienta el rechazo, porque a veces sentimos que la gente nos rechaza y lo que hacemos es echarnos hacia atrás. Bueno, que se pierda, pero el denuedo nos impulsa a estar encima de Dios y decirle hasta que puedan comprender bajo la unción del Espíritu Santo. Gracias, hermano. Sí, que nos dé eso el Señor para seguir adelante. También Miriam dice, pide a Dios por fe, sabiduría para poder hablar su palabra con entendimiento y gozo. Gracias, sí, sobre todas las cosas, como ustedes bien han dicho, ¿verdad? Sí, mantenernos alimentados de la palabra de Dios. Nosotros que como seres humanos necesitamos alimentarnos, ¿verdad? O en el verano necesitamos tomar agua. Y si no nos alimentamos bien, y imagínense un día largo de trabajo, pues nos vamos a sentir débiles, nos vamos a sentir cansados y cambia nuestra forma de ser, nuestros actuar, nos enojamos y todo eso. Eso es lo mismo con la palabra de Dios. Mientras más alimentados de ella, mientras más conozcamos,
vamos a estar alimentados espiritualmente y también, como digo yo siempre, nuestros músculos espirituales van a estar fuertes para hacer frente a las artimañas del diablo y ponernos la armadura de Dios, que es la palabra de Dios. Gracias, Verónica. Yo pido más fe, sabiduría para entender su palabra y para asesorar, y para hacedora de su palabra. Excelente. Entonces, muy bien. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes por sus peticiones y el Señor los va a conceder ese conocimiento para que compartan con otros la palabra de Dios. Muy bien. Entonces aquí viene papel y lápiz que va a ser para el proyecto final. ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Y aquí, como dice en todo el libro de Hechos, vemos que se predicaba la palabra en distintos contextos, países judíos, gentiles, a Pedro, Pablo y otros, pero siempre con el mismo mensaje central. Entonces, aquí está la pregunta y aquí está la respuesta. ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Cristo crucificado y resucitado. La salvación por fe. Ahí está. Ese mensaje bíblico no ha cambiado. Seguimos predicando a Cristo crucificado, ¿verdad? Que fue el precio donde Cristo pagó por nosotros, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Como dice el apóstol Pedro, nuestro rescate no fue pagado con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario como de un cordero perfecto, sin mancha. Resucitado, porque si Cristo no hubiera resucitado, como dice el apóstol Pablo, nuestra fe en lo que creemos, lo que enseñamos, fuera en vano. Seríamos, como dice, tontos de estar creyendo en algo que no sucedió. La salvación por fe. La obra redentora de Cristo no nos pone ninguna condición. Es un regalo, es una gracia. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Cristo hizo todo por nosotros. Nos compró, nos redimió, nos lavó, nos declaró justos e inocentes ante la presencia de Dios Todopoderoso. Entonces, aquí viene la parte nuestra también. Dice, ¿cuál es nuestro mensaje principal en nuestras almas, nuestros hogares, en la vida diaria, en las iglesias cristianas y en Academia Cristo? ¿Qué comparte usted con sus hijos, con sus esposos, esposas, amigos, familiares? Lo que nos... ¿Puedo hablar? Por favor, adelante, hermana. Ok. Lo que nos hemos escuchado desde el principio, desde que tenemos el conocimiento de nuestro Jesús, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, que hay una salvación de vida eterna, que reconozcamos los errores, que salgamos de desconocimiento, de la muerte para la vida eterna. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo aquí en Academia Cristo, ¿verdad? La salvación para nuestras almas, para nuestra familia, para todo aquel que le podamos llevar el mensaje de salvación y de vida eterna. Entonces, eso es hermoso, pues la labor que ustedes están haciendo acá, están compartiendo sus saberes para una retroalimentación a futuro y presente. Entonces, eso es lo principal, dar a conocer a Cristo, la salvación que Gracias, nos hermana ofrece. querida. Y que el Señor siempre nos ayude, nos mantenga humildes y enfocados en ese propósito, ¿verdad? Sin agregar ni quitar a lo que Dios a través de sus profetas, de sus discípulos, ha escrito en la palabra de Dios. Querido Edison, adelante, hermano. Bueno, pastor, yo diría que el mensaje principal en la vida diaria, nada, es proclamar y llevar el evangelio a todas partes del mundo, ¿sí? Aún así dando cuenta que Dios vive, ¿sí? Y que Él venció la muerte, ¿sí? Entonces, que sin Él no somos capaces de nada. Con Él lo tenemos todo.
Yo diría que ese es el mensaje principal, ¿sí? Hoy en día de las iglesias cristianas y la Academia de Cristo, ¿sí? Dar a conocer a un Dios vivo, un Dios que de verdad, pues, en Él tenemos la vida eterna. Gracias, Edison. Bien dicho, hermano. ¿Alguien más? Hay un dicho, gracias, hermana. Lo más importante, proclamar su palabra. Hay un dicho que dice, quizás ustedes habrán escuchado, que a veces sucede que dice que a veces somos candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? No sé, por alguna razón es un poco más difícil compartir la palabra de Dios con la familia, con los seres queridos, quizás porque nos conocen, porque saben lo que hemos hecho, dónde vivimos y todo lo demás. Y ahí pues mejor ahí en casa no, que nadie sepa que soy creyente, ¿verdad? Pero afuera sí. Entonces, yo creo que es de suma importancia compartir la palabra de Dios con nuestros seres queridos, en nuestro hogar y más que todo con nuestras acciones, ¿verdad? Porque es mucho aprenden nuestros hijos, nuestra familia, más de las acciones que de las palabras. Uno puede decir muchas cosas, pero si de pronto nuestras acciones no están conectadas con con nuestras palabras y con la palabra de Dios, pues no va a ser muy buen ejemplo. Escuchamos a Thompson, adelante hermano, y también tenemos aquí un mensaje. Sí, esto quería compartir, que te estaba compartiendo. Lo más importante de esto es que si reconocemos que Cristo nos rescató, nos limpió, nos salvó y nos ha puesto para luz también, primero tenemos que ser luz dentro de la casa. Que en la casa vean primeramente los cambios que ha hecho nosotros, que Cristo en nosotros, para que tengan un balance dentro mismo de la casa de saber lo que éramos antes y lo que somos ahora, para que ellos mismos se afirmen de saber que Dios hace una obra grande en aquellos que pareciera que no pudieran cambiar. Entonces yo creo que si nosotros ponemos en práctica todo lo que ministramos o predicamos, no tendremos ningún inconveniente o problema con la casa, porque lo primero que hablan de nuestro testimonio no son los de afuera, sino los de adentro. Gracias, Thompson. Bien dicho, hermano. Sí, sí, sí. Pues en la Biblia vemos ejemplos concretos, ¿verdad? De que habían familias, siervos del Señor que se descuidaban de compartir la palabra de Dios con sus hijos o disciplinarlos. En su caso, tenemos a el profeta Elí, ¿verdad? Que al fin pues perdió a sus hijos. Bueno, excelente. Entonces pedimos que el Señor nos dé esa fortaleza espiritual como líderes de nuestros hogares, compartir la palabra de Dios, porque como dije anteriormente, hay urgencia y necesidad, y qué mejor que dar las mejores noticias incondicionales, gratuitas, llenas de gracia, compartir con otros, ¿verdad? Cuando uno tiene una buena noticia que sucede en el trabajo, si va a ser papá por primera, segunda, tercera vez, pues no se guarda para uno solo, ¿verdad? Comparte con los demás, con todo el amigo, inclusive hace una fiesta para compartir. Lo mismo con la palabra de Dios. Hay poder en el Evangelio, es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo que transforma nuestras vidas. Muy bien. Entonces, como usted ya irá notando, en Academia Cristo tenemos un propósito que es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Capacitándonos, estudiando diligentemente la palabra de Dios con estos estudios, porque usted, al igual que yo, hemos sido llamados por Cristo para ir y compartir la palabra de Dios. Aquí estamos hablando del sacerdocio universal. No solamente los pastores, no solamente los misioneros tienen ese privilegio, sino cada uno de nosotros, cada creyente va y comparte con otros la palabra de Dios. Y para eso, claro que es lindo, es gratificante estar preparados, tener un poquito de conocimiento de la palabra de Dios y luego contarlos a los demás nuestras propias historias, porque no hay cosa más linda que alguien me cuente y me diga, yo era así, yo pasé por estos momentos difíciles, ¿verdad? Alguien como yo que pueda sentir lo mismo que yo pasé. Entonces, compartir en nuestras propias palabras
nuestra propia historia con los demás y eso tiene un efecto maravilloso. Entonces, compartir la palabra de Dios con otros, la gran comisión, es nuestro enfoque y para ello, pues por la gracia de Dios estamos compartiendo con ustedes, ¿verdad? Estamos aprendiendo juntos, debo decir. A largo plazo el propósito es juntar un grupo, puede orientarme, ¿verdad? Entonces aquí la idea es que usted comparta este material, este mensaje que usted está aprendiendo con estas estrategias. Puede invitar a 2, 3, 4 personas o a su propia familia, decir, vamos a estudiar la palabra de Dios. Aprendí un método nuevo que son las 4C. Usted puede abrir la Biblia y escoger la historia y ahí va reuniéndose. Empezar con su familia, después invita a un vecino, 2 vecinos, 3 vecinos, así, y va creciendo y esto se le llama un grupo sembrador. Ya se congregan ahí, se reúnen, están alrededor de la palabra de Dios. Siempre recordamos la promesa que Jesucristo dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, esa es la idea para que no nos enfriamos, ¿verdad? Para que estamos aprendiendo, pero usted y yo sabemos que más aprendemos enseñando a los demás. Es una estrategia de querer, de aprender más, es enseñando. Entonces, como aquí dice, no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacer algunos, porque usted sabe que fácilmente nos enfriamos con la palabra de Dios. Hay otras cosas que son prioridades, no siempre la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la idea. Y al fin, cuando ustedes ya estén avanzados en los cursos, a partir de los 6, 7, 8 cursos que ya han tomado, ya ven algunos cursos de la doctrina, de lo que la Biblia enseña, y habrá un misionero que se ponga de acuerdo, que se comunique con usted, ¿verdad? Y hablarán del acuerdo doctrinal, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de eso? Tenemos un documento que tiene 95 preguntas, las mismas que son un resumen eh, de todo lo que hemos aprendido, pero ese estudio se hace con un misionero, ¿verdad? Son 95 preguntas, cada pregunta tiene 3, 4, 5 pasajes bíblicos que confirman la respuesta, pero ese es voluntario, ¿verdad? Preguntamos a los estudiantes después ya que tengan unos 5 o 6 cursos que hayan visto la doctrina, cursos de la ley y el evangelio, cursos de legalismo, cursos de los sacramentos y la oración, entre otros. Entonces usted va a decir, sí, me gustaría hacer esas 95 preguntas sin obligación, incondicionalmente, y si al fin el Señor les lleva a ustedes, motivados por el Espíritu Santo, a decir, sí, yo me gustaría estar en compañerismo con la enseñanza bíblica de Academia Cristo. Ese día hacemos fiesta espiritual y lo recibimos como nuestro hermano y hermana en la fe. Pero no, eso es voluntario. Acá no estamos para, como decimos, robar, usurpar creyentes, miembros de otras congregaciones, sino solo para enseñarles lo que la palabra de Dios nos muestra. Y si al fin ustedes dicen, sí, bendito sea Dios, vamos a estar en compañerismo con Academia Cristo, bien. Y si no, seguimos estudiando. Eso nomás es los propósitos de Academia Cristo. Seguir compartiendo la palabra de Dios como lo hizo el apóstol Pablo. Valientemente habrá momentos en que nos tocará sacudir el polvo de los zapatos, de los pies e ir a otro lado, ¿verdad? Porque no podemos tampoco ofender a los demás tratando de hacerles que se conviertan a la fuerza. Ese no es nuestro trabajo. El trabajo nuestro es esparcir la semilla y el Espíritu Santo es quien se encarga de producir la fe en los corazones. Quizás será inmediato, otras veces tomará mucho tiempo y en otras ocasiones pues no producirá ningún fruto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre sobre estos propósitos de Academia Cristo y todavía de la Iglesia Cristiana que usted y yo tenemos? Y si no, vamos a
concluir con una oración. Gracias, hermana. Sí, la palabra de Dios no tiene reglas humanas. Esa palabra bendita de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por habernos instruido con tu palabra. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos la vida del apóstol Pablo, quien diligentemente, valientemente proclamó tu palabra. Señor, te damos gracias porque todavía nos continúas bendiciendo y dándonos ese bendito privilegio de ir y compartir con otros también el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Siempre enfocados en el centro de toda la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo, su obra misericordiosa por nosotros, el pago perfecto por nuestra redención y el premio que tú nos has dado, Señor, al plantar la fe en nuestros corazones, que es la vida eterna en el cielo. Bendícenos, Señor, mientras estemos del otro lado del cielo. Fortalécenos con tu palabra para que compartamos con otros las buenas nuevas, con nuestros propios seres queridos, con nuestros amigos, en cualquier momento, siempre mostrando amor, siempre mostrando paciencia, pero al mismo tiempo con esa imperante necesidad que hay que otros escuchen tu evangelio y sean transformados como lo fue el apóstol Pablo con el poder del evangelio. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan un bendecido día y nos veremos en la noche o el miércoles ya para la lección 6. Se nos está yendo rápido el tiempo ya que casi